Hemos hablado en ocasiones pasadas sobre los pueblos, estos sitios en los que a veces ocurren situaciones que para quienes no han vivido este tipo de experiencias podrían llegar a ser inimaginables, imposibles, pero no, sí ocurren. Se siguen contando tanto de quienes las vivieron como de aquellos a quienes se las fueron pasando de generación en generación, aunque imaginen cuántas se mantienen como algunos pueblos, alejados, en secreto, sin que nadie las escuche ni las cuente. Esta noche tenemos el gusto de poder narrarles la tercera entrega de esta recopilación de relatos que en verdad son tan intrigantes y aterradores, claro que sí. Así que aprovechando que estamos por aquí, recorriendo el pueblo donde usted decida ambientarse, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo a Campeche, México. Iván Cepeda nos cuenta esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero platicarles lo que me pasó cuando era pequeño a mis 8 años. En ese entonces, los 80s, principios, vivía con mis papás y mi hermano en un poblado en Campeche llamado Yojaltún. Era pequeño, pero tenía su escuela, una comisaría pequeña y, bueno, las calles con casas. Los recuerdos que tengo de ese pueblo son tan claros, aun y que ya pasaron muchos años. Por eso les puedo contar todo perfectamente, encima de que mis padres siempre me lo confirmaron. Junto a mi hermano, que era un año menor que yo, siempre salía a jugar a las calles. Nos agarraba la tarde y noche luego, pero era un sitio tranquilo, de verdad. No pasaba nada malo, o al menos nunca supimos de ello. Y una de esas veces que andábamos jugando, nosotros vivíamos muy cerca del jardín de niños José Martí. Se llama todavía. Justo nuestra calle terminaba en esa escuela. Y yo creo que habrán sido las 9 de la noche ya, cuando estábamos jugando, corriendo desde el principio de la cuadra, llegábamos a la casa y nos perseguíamos con otros niños de ahí. Pero como en este pueblo, como muchos, se acuestan muy temprano, éramos los únicos afuera. A nuestro vecino le llamaron sus padres, y nosotros estábamos a punto de cenar, solo esperábamos que nos hablaran. Y me acuerdo que estábamos a unas 2 casas de terminar la calle, y luego cruzabas unos pasos y llegabas a la escuela, que siempre dejaban solo las luces encendidas del patio. Ahí mi hermano me dijo que volteara. Giro y veo hacia donde él me decía, y vimos a una señora. Me acuerdo que mi hermano se rió, porque me decía que la viera, que la señora nos estaba hablando, pero que estaba toda mojada. Yo ponía atención, no la veía bien todavía, pero como siempre obedecíamos a los adultos de ahí, más que nada porque los conocíamos a todos, empezamos a caminar hacia ella, quien estaba parada en la reja de la escuela, por dentro. La vi bien. Sí, era una señora casi sin cabello, ya mayor, delgada y se veía que era alta. De hecho, sí, traía toda la ropa mojada, estaba hasta escurriendo, descalza, no tenía zapatos. Y eso que la veíamos no de tan cerca. Nos faltaba una casa y cruzar una pequeña calle para llegar con la señora que nos hacía señas con la mano. Mi hermano me decía, hablando en voz baja, que a lo mejor habíamos hecho algo malo, porque ella se veía muy enojada con nosotros. Y cuando estuvimos a punto de cruzar la calle, a unos 6 metros o menos, escuchábamos que hacía sonidos con la boca, como balbuceos. Y nunca dejó de vernos con una cara, como si la piel estuviera pegada a los huesos. Era muy delgada y nos hacía señas cada vez más rápido. En eso llega un vecino, el que vivía al final de la calle, y nos empieza a gritar que chamacos traviesos, que nos viniéramos para acá, que le iba a decir a nuestros papás.
Nosotros corremos rápido hacia la casa. Era un señor que mis papás querían mucho, pero sí era muy regañón con nosotros. No nos caía mal, pero le teníamos miedo. Y mientras corríamos, yo recuerdo cómo ese señor le gritaba cosas muy feas a la señora. No volteamos, pero yo creí que le gritaba a ella. Llegamos a la casa y luego de unos minutos tocaron la puerta. Era este señor, ya nos iban a regañar de seguro, a decirle a nuestros papás para que lo hicieran ellos. Y escuchamos, porque estábamos en el comedor. Se me quedó muy grabada esa conversación, que el señor le decía a mi papá que la loquita de la escuela nos estaba hablando, que ya casi nos cruzábamos, que nos cuidaran. El regaño que nos dieron no fue por algo que hubiéramos hecho, sino por estar cerca de la escuela, haciéndole caso a gente que no conocíamos. Y listo, eso fue todo. No volvimos a estar por allá de noche, ni cerca. Con escuchar eso yo sí me asusté. Mis papás nos dijeron también que era una mujer que le hacía cosas malas a los niños, que anduvieran por ahí de noche. Y ya, fue todo. Con esto tuvieron para que no volviéramos a estar de noche en la calle. Cuando crecimos, a los 15 años más o menos, para ese entonces ya no vivíamos en ese pueblo. Nos mudamos a Escárcega y platicando un día con unos tíos que fueron a la casa a visitarnos porque mi papá cumplía años, empezaron a contar historias de terror. A mis tíos y a mis papás les gustan mucho. Y con eso, con nosotros ahí presentes, salió el tema de la loquita de la escuela. Me acuerdo que a mis papás les cambió la cara cuando mencionaron esto, mis tíos, y mi papá nos dijo: ¿se acuerdan cuando vivíamos en el pueblito y que una vez los regañé porque don Julio nos había dicho que se les había parecido la loquita de la escuela? Desde que escuché la palabra aparecido, se me hizo raro, y le dijimos que sí. No sabía que mi hermano también se acordaba. Bueno, es que esa señora, ni tu mamá ni yo la vimos nunca. Solo tu tío, algunos vecinos y don Julio. Pero ella no era una señora, no era alguien vivo. Yo esperaba algún susto de parte de mi tío. Le gustaba asustarnos, pero se quedó escuchando, atento y serio, a lo que decía mi papá. No parecía ser una broma. Y le pregunto que entonces qué era o quién. Desde que nacieron ustedes nos habían dicho los vecinos, y luego don Julio, que fue al que sí le creímos todavía más, que los cuidáramos mucho ya cuando pudieran caminar, que nunca anduviéramos cerca de la escuela de noche, porque desde adentro se aparecía una señora. A esta mujer le decían la loquita de la escuela. No sé por qué. Yo creo que por el aspecto que tenía, el que anduviera descalza, mojada siempre. Y es que luego don Julio, cuando les pasó esto, nos contó que esta señora salía siempre de una noria que tenía ese jardín de niños, una que siempre estaba cerrada, con candado y un tipo de jaula, para cuidar a los niños, claro, pero que en las noches, los guardias antes de irse o no sé quién, dejaban abierto ahí, o ella abría, nunca supimos, y que también la veían meterse ahí, dejándose caer al pozo. Nos dijeron mi tío y mis papás, serios, que era cierto, que no era broma, que lo que vimos esa noche no era alguien con vida. A lo mejor esa mujer vivió hace mucho tiempo ahí, no saben, y tampoco sabían para qué les hablaba solo a los niños. Sin embargo, vivieron siempre agradecidos con don Julio, porque si no nos hubiera visto esa noche caminando con la señora, no sabían ni se querían imaginar qué nos pudo haber pasado.
Existen entidades que no solo se aparecen, se dejan ver, escuchar, sino que hay ocasiones que vienen a algo más, por alguien. ¿Para qué? ¿Llevárselos a dónde? No sabemos. Y en los pueblos seguramente se cuentan más experiencias como estas. Vámonos ahora hacia un pueblo llamado Tinajitas, Veracruz, México, desde donde Ana Celia López nos cuenta esto. Tengo un relato breve, pero que a mí nunca se me olvidó. Me pasó cuando vivía en Tinajitas, en la calle Insurgentes. En esos años el pueblo era no tan pequeño, pero sí muy diferente a como es a día de hoy. Habían pocas casas, pero el espacio era grande, y entre esas casas, a principios de los 90, vivíamos en una calle que tenía una casa en particular, que a mí siempre me dio miedo, la señora sobre todo. Bueno, no es que ella diera miedo nada más porque sí, no, sino su casa. Afuera, en las ventanas, siempre tenía manojos de hierbas, muñecas muy feas, por dentro viendo hacia la calle. Pero la ventana completamente cerrada con cortinas. Cinta incluso vi una vez, para que no se levantaran por el aire o no sé. Era más eso, el cómo tenía afuera al principio. Esas muñecas, de esas que sientes que te siguen con la mirada. Y en la calle muy apenas cabían 2 autos. Así que imagínense, pasabas muy cerca de la ventana viéndolas. La señora nunca se portó bien con nosotros, los pequeños de la calle. Nos veía feo, solo saludaba a los grandes. Y bueno, tampoco es que quisiera estar cerca de ella. Me pasó una vez que regresaba de la tienda, a eso de las 5 de la tarde. Fui, compré algunas cosas y de regreso. Cuando justo pasé enfrente de la ventana de esa señora, vi, se los juro, como una muñeca me saludaba con la mano, viéndome. Era una de estas muñecas de porcelana. Entré corriendo a mi casa, asustada obviamente, pero luego buscando algo que me calmara. Creí que la señora la había tomado de la mano y había hecho eso para precisamente asustarme. Y por eso lo dejé ahí. Seguía con miedo, pero se me fue rápido pensando en eso. Pasaron los días y cada que veía a esa señora, ya sea en la tienda, regresando de la escuela, afuera, me veía como con odio, como si yo le hubiera hecho algo. Esto mi mamá me decía que no le hiciera caso, que no le gustaban los niños y ya. Pero la forma en que me veía no solo era de disgusto. Sin embargo, pues qué, no le había hecho nada nunca. Y cuando pasa una semana exacta, un jueves, yo regresaba de la tortillería que quedaba a mitad de la calle. A eso de las 7 de la noche, pero todavía teníamos algo de luz. Sí se veía. Y lo que les voy a decir, comprendo si no me creen, porque yo no me lo creo, pero aunque no me lo crea, sí pasó. De un terreno que siempre tuvo solo las bases de una construcción de una casa, pero siempre estuvo abandonado, solo. Salió corriendo una muñeca, se fue por toda la banqueta hasta llegar a la casa de la señora y se metió por debajo de la puerta. No pasó tan rápido como para haberla confundido. La vi claramente. Era una muñeca hecha como a mano, de trapo, con una cara tejida, pero sí tenía facciones, a lo que alcancé a ver muy apenas, y el cabello muy largo. Ese sí parecía de verdad. Y no era pequeña, medía unos 20-30 centímetros, corriendo como un niño pequeño a menos de 3 metros de mí. Llegué llorando ese día a la casa, temblando, asustada, y le dije a mi mamá lo que había visto. Sin embargo, ella no me creyó. Me dijo que era por andar viendo siempre las muñecas de la casa de la señora que me había imaginado eso.
Es solo que a esa muñeca nunca la había visto, ni pude habérmela imaginado así, de fea. ¿Y saben qué? A partir de ese día, que mi mamá no me creyó y vi eso, la señora, una mujer de unos 60 años, me sonreía cada que la veía, me acariciaba el cabello, me saludaba, me trató muy diferente, y si antes le tenía miedo, ahora todavía más. Comencé a evitarla, la veía de lejos y así me fui alejando hasta que la señora desapareció. Nadie supo a dónde se fue, con quién se mudó y la casa se quedó sola, ya sin esas cosas en la ventana. Sabemos que existe gente que puede no solo manipular, empleando prácticas obscuras, sino darles incluso algo como una vida a objetos que lógicamente no deberían tenerla. Pero a veces la lógica no es suficiente para estos casos. Se escapan de ella. ¿O usted qué pensaría? Vámonos hacia Jalisco, México. Juan de la Fuente nos cuenta esto. Buenas noches a la audiencia de este canal y Alan. Escuchando muchos relatos que tienen por aquí, en especial el de los pueblos, recordé una experiencia que nos contaba mi abuela. No era una de esas leyendas de los pueblos que me gustan mucho, no malentiendan, sino que fue algo que ella, mi abuelo, que en paz descanse, y todos los de la calle de ese pueblo vieron. Lo contaré de primera persona a como nos lo contaba mi abuela, para que se imaginen a como yo lo hacía cuando la escuchaba. Antes de mudarnos al centro, para tener aquí a nuestra familia, tener a tus tíos, a tu mamá, tu abuelo y yo vivimos un par de años en Mezquitic, un pueblito allá por La Masita. Y era un pueblo pequeño en aquellos años, no sé cómo esté actualmente, pero tenía apenas unas calles. En ese pueblo conocíamos a todos, vecinas, vecinos, sus hijos, los de la tienda, y tu abuelo tenía un muy buen amigo, don Ignacio, un señor que cuando nos fuimos de ahí él habría tenido unos 50 años, pero era muy buen amigo de tu abuelo aunque fuera mayor que él, porque tu abuelito le ayudaba con unos trabajos en una siembra que tenía cerca de ahí. Y un día llega tu abuelo, en la noche, feliz. Se le notaba la sonrisa grandota porque decía que él y don Ignacio habían visto algo que brillaba en la noche. Eran así como destellos, como cuando algo refleja una luz, cerca en los límites del cultivo que tenía ese señor. Y te hablo de que en ese entonces no había tanto servicio de electricidad en el pueblo, ahora menos en medio de un sembradío, donde no iba casi nadie, y que anduvieron buscando por mucho rato, precisamente en ese sitio donde habían visto eso, porque don Ignacio le dijo a tu abuelo que muy seguramente era oro. Pero no encontraron nada, que movieron tierra, anduvieron de aquí para allá, pero no, nada. Y habían quedado en buscar al día siguiente, ya con la luz del día. De todas formas nadie se lo iba a llevar. Te repito, nadie más que don Ignacio y tu abuelo iban para allá. Entonces tu abuelito pues estaba bien emocionado. Mira, don Ignacio era una persona muy correcta, firme en lo que decía. Era papá de una hija junto a su esposa, una bebé apenas la hija. Y siempre fue un hombre correcto, es la palabra, con esa me quedo. En todo, en su trabajo, los horarios. Y entonces él y tu abuelo fueron al día siguiente al sembradío. Habían dejado como una estaca o algo así en donde habían visto eso. Pero dice tu abuelo que lo único que encontraron, cuando fueron ya de día, eran pedazos de carbón. A los dos se les hizo muy extraño porque nadie de ahí usaba carbón, no tanto como para que anduvieran tirándolo en los cultivos, donde nunca le había pasado eso, pero pues ¿qué más hacían? Seguir trabajando y pensar que quizás habían visto mala noche, pero no quitaba lo raro del carbón que la noche anterior no habían visto. Ese día terminaron de trabajar.
El señor Ignacio le dijo a tu abuelo que él se fuera, que se quedaría ahí buscando, y si encontraba algo de valor le prometía que le daría su parte, que él descansara, que ya mañana se verían. Pero pasa que al día siguiente, el señor Ignacio fue a buscar a tu abuelo a la casa, muy temprano. Tu abuelo se levantó emocionado, creía que había encontrado algo ahora sí, y se levantó, pero salieron a platicar. Y luego cuando regresó ya me contó que don Ignacio sí se había quedado buscando anoche, ahí entre la tierra, solo, y que de la nada ya tenía detrás de él a un señor, una persona vestida como de charro. Si esto fue hace ya muchos años, ese hombre que iba sobre un caballo negro completamente, se veía todavía más antiguo, la ropa, y le habló. Le dijo a don Ignacio, según me contaba tu abuelo, que él le dijo, que este hombre lo saludó y le preguntó que qué andaba buscando. El señor Ignacio no le dijo nada. Le dijo que era su campo de cultivos y que este señor, el del caballo, sacó de una bolsa un montón de oro y le preguntó si estaba buscando eso. El señor Ignacio le preguntó que quién era. Y este hombre le dijo que no venía a eso, solo venía a ofrecerle un trato. Según le dijo que le ofrecía llenarle día con día una parte de su cultivo con oro, así como tu abuelo y el señor lo vieron esa noche, si a cambio le daba a su hija. No, don Ignacio le dijo de todos los insultos que se sabía, lo mandó a ya sabes dónde y le dijo que se fuera, que por nada del mundo la cambiaría, que no se confundiera. Y que este hombre simplemente se rió y se fue. Pero era una persona que nunca había visto por ahí. Pasa un día de esto. Tu abuelo no fue a trabajar con él ese día, descansaba. Pero al día siguiente llegó al cultivo y regresó apenas una hora después a la casa. Me dijo que no había ido el señor, que lo fue a buscar a su casa, pero que salió su esposa y le dijo que se sentía mal. Solo eso, no le dio otro detalle. Pasa un día más, y en la noche, a eso de las 2 de la mañana, nos despierta el sonido de la puerta. Tu abuelo se levanta porque ¿quién toca a esa hora? Debía ser algo urgente. Lo escucho que llega a la puerta y la vuelve a cerrar. Llega al cuarto con una cara de confusión. Enciende una lámpara y se sienta para ponerse los zapatos. No le tuve ni que preguntar quién había sido porque me dijo. Era don Ignacio. Cuando salí lo vi corriendo en la calle. Se me hace que se fue para la siembra. Pero yo le dije que no iba a salir. Era tarde y quizás lo había confundido, que eso podía esperar hasta mañana. Tu abuelo me dijo que tenía razón y se acostó. Cuando él se fue a trabajar, yo salí a la tienda y me encontré con una vecina que rápido me dijo que anoche los habían despertado ahí en su casa también. Y me dijo que era don Ignacio, que le había tocado la puerta y se había ido corriendo. Les pasó lo mismo que a nosotros y le conté que también nos había ido a tocar la puerta. Llegué a la casa y tu abuelo estaba de nuevo ahí, lo mismo. No había ido a trabajar don Ignacio. Y cuando lo fue a buscar de nuevo a su casa, su esposa le dijo lo mismo, que no se sentía bien, casi cerrándole la puerta en la cara luego de pagarle lo de su trabajo. Y esa noche todo fue rápido, es lo más extraño. Nos volvió a despertar un sonido. Nos sentamos asustados en la cama porque había alguien brincando en el techo. Yo estaba toda nerviosa mientras que tu abuelo salía por el patio gritando que quién andaba arriba. Y yo sí escuché eso. Era don Ignacio, gritándole a tu abuelo sin dejar de brincar, porque lo escuchaba cómo retumbaba el techo. Parecía que se iba a caer de lo pesado. Él le decía, riéndose,
que fueran a trabajar, que ya era hora. Tu abuelo entró, se cambió, fue por el vecino para que lo ayudara con el señor, porque me dijo tu abuelo que ese no era don Ignacio. Él se veía como el señor, pero no era él. El vecino ya estaba despierto. Lo había levantado también el escándalo que estaba haciendo el señor Ignacio en nuestro techo. Lo estaba viendo y escuchando al mismo tiempo que nosotros. Luego de que yo escuchara sus voces hablando al frente de la casa, de pronto escuché pasos corriendo, la puerta que se azotaba cerrándose y a tu abuelo entrando pálido a la habitación. El vecino había corrido a su casa y tu abuelo no dejaba de temblar, acostándose, diciéndome que no estaba loco, que los dos, él y el vecino, habían visto al señor Ignacio en el techo, sin nada de ropa, pero que no sabía si había saltado muy alto o se había ido volando. Mira, ya sabes que tu abuelo no juega con estas cosas, nunca lo ha hecho, y me dio tanto miedo, porque aún y si creía que él estaba bromeando o no sé, yo nunca había visto a tu abuelo así de asustado, de pálido, temblando, la cama temblaba por él. Esa noche yo, a pesar del miedo, le hice un té y no se durmió, pero al menos dejó de temblar. Pasamos la noche hablando de lo que fuera que hubiera en el periódico y rezando, porque eso que decía tu abuelo que estaba en el techo ya no era don Ignacio, que no regresara. Al día siguiente él no quiso ir a la siembra. Fue con el vecino a hablar y yo con la esposa del vecino, quien me dijo que su marido le había contado lo mismo, que también la pasaron muy mal esa noche. Al poco tiempo, como sabes, nos fuimos de ahí. No nos volvió a pasar nada con don Ignacio. No lo volvimos a ver. Y tu abuelo no dejaba de decir que eso que estaba en el techo se veía igual que el señor, pero no era él. Que por qué no lo podía ver cuando lo iba a buscar, en el día. Que por qué solo lo vimos en la noche, porque nosotros ya no lo vimos. Pero unos vecinos nos decían que sí, ellos lo veían todavía, corriendo sin ropa en las calles, ya en la noche, riéndose solo. La esposa del señor Ignacio iba solo a dejarle la paga a tu abuelo, y no entendíamos por qué si ya no trabajaba ahí, y aparte nunca decía nada a la señora. Solo dejaba el dinero y se iba. Ahí siguieron viviendo cuando nosotros nos fuimos, pero nunca supimos qué pasó con don Ignacio. Experiencias muy extrañas, aterradoras, llenas de preguntas, fascinantes, así como muchos pueblos que, si tienen la oportunidad, visiten alguno, conózcanlo, a la gente, sus historias, vivan el día, la noche ahí, y si llega a ocurrir algo raro, cuéntenos, sería un placer. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.